Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias al Señor por nuestras vidas. Damos gracias a papá porque realmente Él nos sostiene con su brazo fuerte. Venimos en este tiempo agradeciendo al Espíritu Santo de Dios porque Él está con nosotros, Él no nos ha dejado. Venimos agradeciendo a papá por todo lo que ha hecho en este tiempo y su misericordia para con su pueblo, su misericordia para con sus hijos. Amén. Bendigo este medio por el cual podemos estudiar la palabra y podemos entender lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Amén. Sabemos que estamos pasando por un tiempo de juicio, por un tiempo de prueba, pero que hasta este día Dios nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Dios nos ha ayudado, Dios ha estado con nosotros en todo tiempo y es que Él lo ha prometido estar. Y la palabra del Señor es muy clara y nos repite tantas veces que no temamos. Dice que Él está en control, que Él tiene el control de todas las cosas. Dice que no temamos, que Él está con nosotros todos los días. Damos gracias a Dios porque si usted está con vida hoy es porque Dios ha sido bueno. Y su casa está en paz porque Dios ha sido bueno. Así que en este tiempo demos gracias al Padre porque cada día nos enseña cosas extraordinarias y en este tiempo que estamos viviendo realmente Él nos está preparando. Nos está preparando para que nosotros estemos listos en aquel tiempo, ¿verdad? Él tiene el cuidado de los tiempos, Él tiene el cuidado de todo lo que existe y subsiste en la tierra. Así que Él nos está preparando a nosotros para la venida, para su segunda venida. Sabemos que Él está a la puerta y que nosotros necesitamos predicar este evangelio con demostración, un evangelio con hechos y primeramente siendo nosotros testimonio vivo de quién es Jesucristo, un testimonio vivo, o sea que nuestros hechos van a hablar por nosotros. Muchas veces queremos evangelizar nuestra familia, nuestros hijos, pero realmente primeramente tenemos que ser testimonio vivo de quiénes somos. La otra parte es que nosotros intercedemos por las almas, oramos por las personas, intercedemos por los hijos y queremos que nuestra familia y nuestros hijos puedan salir del cautiverio. Para eso nosotros nos volvemos guerreros. Pero ciertamente un guerrero herido no puede pelear por otra persona. Un guerrero que está atado, cautivo en su corazón, en su alma, todavía no puede pelear, todavía no puede interceder por otro. Necesitamos primeramente sanarnos nosotros para poder nosotros pelear por otros. No podemos nosotros libertar a otros si nosotros no somos libres. La palabra del Señor nos enseña en muchas áreas de los evangelios que el Señor es el primero que liberó al pueblo. El Señor sana, el Señor libera y el Señor restaura. Podemos ver en el endemoniado ganadero cuando el Señor libertó al endemoniado ganadero que realmente lo que había en este hombre no eran demonios sino legiones. La palabra lo dice que el mismo Dios le ordenó a esos demonios que salieran de ese cuerpo, pero ellos le dijeron que se llamaban legión. Legión es muchos demonios, demasiados demonios que están cautivando aquella vida, cautivando aquel cuerpo. Si usted ve mucha gente loca por las calles, ¿verdad? Que andan corriendo, muchas personas que se han tirado a dormir en las calles y se abandonaron. Ellos se abandonaron a causa de que están locos, ha venido un espíritu de locura, ¿verdad? Y eso viene muchas veces a través de brujería, a través de brujos que les hacen daño a las personas porque realmente la brujería existe, la oscuridad existe, la maldad existe y nosotros estamos, ¿verdad?, en esta tierra y la maldad está alrededor de nosotros. Por eso dice el Señor, dijo el Señor en su palabra, yo los envío en medio de lobos rapaces. Estamos alrededor de mucha maldad y la maldad ha ido acrecentando más. La palabra del Señor dice que la maldad aumentaría. No dijo que iba a menguar la maldad, dijo que la maldad iba a aumentar. Y nosotros podemos ver que alrededor de nosotros hay demasiada maldad. La maldad se está levantando cada día más. Los homicidios, las muertes, la maldad de los corazones de los hombres, hay mucho odio.
y por eso ha venido el espíritu de muerte, el asesinato, porque hay demasiada maldad en los corazones de las personas y por eso vemos nosotros que ha ido no menguando, sino ha ido creciendo y la palabra lo dice, ¿verdad? Que los hijos iban a volver contra los padres y los padres iban a volver contra los hijos. Podemos ver que la escritura cada día va tomando su lugar, la revelación se va cumpliendo, la profecía se va cumpliendo y nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que a medida pasa el tiempo vamos a ir viendo cosas todavía mayores y más terribles. La palabra del Señor lo dice, si no, pues lea Mateo 24, donde, ¿verdad?, están las señales del fin y nosotros podemos ver que la palabra no miente. Dios realmente lo que está haciendo con su pueblo es preparándolo, ¿verdad? Nosotros necesitamos sanidad del alma. Amén, necesitamos sanidad del alma porque muchas veces nosotros confesamos a Cristo, venimos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón, pero muchas veces lo aceptamos con las emociones. Muchas veces aceptamos a Cristo porque tenemos demasiados problemas, aceptamos al Señor porque ya no hayamos qué hacer, o aceptamos al Señor porque estamos en alguna enfermedad terminal, necesitamos que Dios nos sane. Muchas de las personas que vienen a los pies del Señor realmente aceptan a Cristo, creen en Él, pero no se convierten a Él. Entonces, por eso la palabra nos habla a través de Juan el Bautista y dice arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué es violento? Violento es una persona, amén, que se va en contra de las fuerzas del enemigo, resiste al diablo. Resistir al diablo no es tolerar, no es soportar, sino resistirlo es enfrentarlo. Cuando usted enfrenta al enemigo y las fuerzas del enemigo, entonces el enemigo tiene que retroceder, tiene que huir. La misma palabra lo dice, resistir al diablo y él huirá. Él va a huir de tu casa, él va a huir de tu familia, él va a huir de ti mismo. Pero tienes que resistirlo, tienes que enfrentarlo. Muchos de nosotros no enfrentamos nuestros problemas, no enfrentamos nuestras fallas, no enfrentamos todas esas cosas por las cuales nosotros estamos luchando. A veces es necesario que usted enfrente a su enemigo, a su adversario, para que lo destruya. Amén. Entonces, la sanidad del alma. ¿Por qué la alma necesita sanidad? Nosotros bíblicamente somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es, siempre le he dicho, el estuche por el cual nosotros andamos caminando en esta tierra. Ese es el cuerpo, es un estuche, pero dentro de ese estuche está el alma y está el espíritu. El alma es donde están asentadas las emociones y las voluntades suyas. El espíritu es el que entra en nosotros cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como Señor y Salvador. Amén. Pero el alma y el espíritu no tienen nada que ver en sí. ¿Por qué? Porque uno dirige la carne y otro dirige el espíritu. El alma es realmente la parte que necesitamos restaurar, la parte que necesitamos sanar. El alma es la que necesitamos nosotros transformar. Ahí en el alma es como la cajita negra de un avión donde se encuentra todo. El alma es la que guarda las emociones, el pasado. El alma es la que tiene todas esas traumas que tuvo usted en la niñez, todos esos traumas que quizás tuvo en la adolescencia, o aún realmente ya mayor en su matrimonio, una marca de traición o lo que sea. Entonces el alma es un receptor, el alma es un receptor que resetea todas las cosas que usted vive en el tiempo de vida. Y hay muchas cosas que están centradas más en el alma que en el espíritu. Cuando nosotros venimos al Señor, realmente nosotros renunciamos al mundo y aceptamos a Cristo y decidimos nosotros soltar la vida mundana que tenemos y volvernos a Dios, pero realmente esa alma tiene que ser transformada y cambiada. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, dejar que Dios transforme nuestra vida, que Dios la restaure, que Dios la sane, porque realmente ahí es donde están todas las heridas, ahí es donde están los traumas y ahí es donde está operando realmente el enemigo. El enemigo opera con el pasado, el enemigo opera con las cosas que usted ha vivido, con las cosas que usted ha guardado,
porque realmente ha guardado resentimiento, ha guardado odio, ha guardado falta de perdón, ha guardado luto, ha guardado tantas cosas. El alma tiene ahí todo eso guardado porque es un receptor de todas las cosas que usted vive en la edad que va creciendo. Mire qué tremendo. Dios nos habla a nosotros que necesitamos ser liberados. Hay mucha gente que piensa que no necesita ser liberado. Mucha gente llega a la iglesia, se convierte a Cristo, pero nunca pasa por una liberación, nunca pasa por una renuncia. Y es que nosotros necesitamos renunciar a cosas pasadas o a vidas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, a vicios, a cosas por las cuales hemos sido atados y tenemos realmente una vida no agradable delante de Dios. La liberación viene de la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Al morir en la cruz del Calvario, Él nos libertó a nosotros de opresión, de pobreza, de miseria, nos libertó a nosotros del pecado, del adulterio, de la fornicación, de brujería, de hechicería, de robo, de mentira. Bueno, hay tantas cosas que el Señor hizo en esa cruz y dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es que ya todo está hecho. El Señor todo lo hizo, pero hay una parte de nosotros que es el alma que necesitamos transformarla nosotros a medida vayamos soltando y renunciando al pecado, renunciando a esas cosas, ¿verdad?, que nos atan. Vamos a leer la palabra en esta hora en 1 Tesalonicenses 5:23. Amén, 5:23. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice, y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sin reprensión sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto le estoy hablando, porque es necesario para que cuando el Señor venga nosotros estemos sanos, para que nosotros estemos limpios, para que nosotros estemos purificados, para que nosotros seamos libres de todas estas ataduras. Por eso dice, el Dios de paz nos santifique completamente, porque mire qué tremendo, dice que sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, mirar a Dios siendo pecadores. Tenemos que santificarnos y buscar santidad. Y el Espíritu Santo es el que va a obrar, porque aquí dice, el Dios de paz te santifique completamente para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida del Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, que el Dios de paz nos santifique completamente, no a medias, hermanos, sino que seamos santificados completamente, que vivamos en santidad completamente, que no haya nada que a nosotros nos agobie, que no haya nada que nos tenga atados, que no haya nada que nos tenga presos, ¿verdad? Y que seamos guardados, dice, enteros, sin reprensión, porque realmente estamos divididos cuando estamos en pecado, porque nosotros somos tripartitos como Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Entonces es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos que estar enteros, uno solo. No podemos estar divididos, que el alma y el espíritu estén divididos, ¿verdad? Tenemos que estar enteros, dice la palabra. Enteros es una sola pieza, es una sola pieza, una sola persona, sin doble ánimo, sino que si usted es de Dios, es de Dios, y si es del diablo, es del diablo. ¡Ay, santo de la gloria! Mire qué tremendo. El deseo de Dios es sanarnos, restaurarnos y transformarnos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sanar tu corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios? Restaurar tu alma. Mucha gente tiene mucho tiempo en el evangelio, ha venido al Señor, pero todavía no ha perdonado, todavía guarda cosas en su corazón, en su alma, todavía está con falta de perdón, con odio, con celo, con egoísmo, con mentira. Hay tanta cosa que la tiene que sacar, porque si no lo haya el Señor entero para su venida, entonces imagine lo que va a pasar. Usted tiene que entender esto. El deseo de Dios es esto. Siempre ha sido el deseo del Señor que usted camine en paz, que usted camine en santidad. Siempre ha sido el deseo de Dios que usted camine en la verdad. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Dice que no tengamos enfermedades, ni aflicciones, ni emociones
ni emocionales, que no tengamos enfermedades ni aflicciones ni emocionales ni físicas. Mire, Dios no quiere que yo y usted estemos enfermos. Dios nos quiere sanos. Y primeramente yo siempre le he dicho que el motor de su cuerpo es el corazón. Y cuando el corazón está enfermo todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Sanarnos, restaurarnos y transformarnos completamente. La verdad que solo Dios puede hacer esto, solo el Espíritu Santo puede, pero usted le tiene que dar cabida al Espíritu Santo para que lo sane, para que lo transforme y para que también lo restaure. Necesitamos restaurar esas áreas que están con heridas, que están con fisuras, que están destruidas. Necesitamos dejar que Dios de verdad sane, restaure y nos transforme. Y esto solo viene a través de una liberación. Y la verdad es que a veces nosotros esperamos siempre, sí, es necesario muchas veces, hay áreas que no se pueden liberar así nomás, sino que siempre Dios utiliza un profeta para que pueda liberar su cuerpo, para que pueda liberar su alma y su espíritu, porque muchas veces, verdad, no nos podemos liberar nosotros solos, pero hay áreas en la que usted puede autoministrarse y renunciar a ellas. La renuncia trae una liberación. Cuando usted renuncia a esas cosas que están ahí cautivas en su alma, en su corazón, en su mente, cosas que están escondidas, que solo usted las conoce, usted puede autoministrarse liberación, orar, adorar al Espíritu Santo y entrar en ese momento de intimidad con Dios para que sea el Espíritu Santo liberando esa área que usted no quiere que esté dentro de usted. Amén. Mire qué tremendo. Hay áreas, ¿verdad?, emocionales y físicas. Hay muchas enfermedades que han venido a través de que nosotros no somos libres de las ataduras que hay en el alma. Necesitamos libertarnos de esas ataduras para que nosotros y nuestra condición física esté sana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas enfermedades como alta presión, baja presión, ¿verdad? A causa de todas las cosas que guardamos en el alma, a causa de las ataduras que tenemos. Hay mucha gente que tiene mucha frigidez, que es muy enferma esa persona porque hay mucha cosa en su corazón, hay amargura, hay rechazo. El espíritu de rechazo es uno de los espíritus que no lo deja a usted estar en salud, no lo deja a usted estar fuerte. El rechazo viene a traer tantas enfermedades al cuerpo, a la sangre, que esas enfermedades lo vuelven a usted frígido, débil. Entonces necesitamos romper con esas áreas. Hay también autoconmiseración, ese espíritu de pobrecita yo, a mí me hicieron daño, a mí me hacen daño. Ese espíritu también trae muchas enfermedades a su vida, a su cuerpo, y usted tiene que soltar eso. ¿Por qué? Porque usted no tiene que autocompadecerse de usted misma. Usted es hija de Dios, comprada y lavada con sangre. Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado fuerza, y usted ya no puede vivir con las cosas del pasado. Hay mucho pasado que todavía está en el alma y escondido y no se ha podido sacar, y por eso usted no es libre. Amén. Hoy vamos a hablar de esta liberación, de esta palabra que el Señor nos da a través de la cruz. La liberación vino a través de la cruz del Calvario. No podemos seguir viviendo en el pasado, no podemos seguir viviendo ni tampoco traer a memoria las cosas que vivimos y las cosas que ya fueron quitadas de nosotros. No las podemos traer, porque entonces nunca vamos a poder ver el futuro y el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. El Señor quiere que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean una sola unidad. No pueden estar separados, no puede estar separado el cuerpo del alma ni el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque dice que las cosas de la carne no tienen nada que ver con las cosas del espíritu. Y entonces usted no tiene que estar viviendo en la carne. Usted no puede seguir actuando como una persona mundana, como una persona de carne, sino como una persona espiritual, porque nada tiene que ver la carne con el espíritu. Cuando hay cosas que usted todavía tiene de la carne, usted tiene que matarlas, usted tiene que quemarlas a través de oración y declarar liberación a su vida, declarar libertad a su vida, como malos pensamientos, como malas palabras, como el chisme, como el egoísmo, como el celo, como todas esas cosas que son basura, que son suciedades, que contaminan su espíritu. Entonces tiene que decirle al Señor: yo renuncio a este espíritu, renuncio al celo, renuncio a la mentira, renuncio al egoísmo, renuncio a todo eso que no trae nada
bueno para su espíritu. Entonces, el espíritu, el cuerpo y el alma son uno solo, tienen que estar sujetos, porque si gobierna más su carne que su espíritu, entonces va a caminar en pecado. Cuando usted sujeta esa carne al espíritu, usted camina en santidad y camina con Dios y camina en el espíritu de Dios. Mire qué tremendo. Dice, quiere que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean una sola unidad y que caminen en la integridad. Hace poco le prediqué de la integridad. Mire qué tremendo, la integridad como es. Yo sé que al predicarle de la palabra, el Señor tiene que ir haciendo cambios, porque si no, no sirve de nada que yo le predique, que yo le hable de la palabra del Señor, porque entonces Dios no está haciendo nada en usted. Pero si usted es una persona que toma la palabra en buena tierra y la atesora en su corazón y en su alma y en su espíritu, esta palabra va a ser algo diferente en su vida. Pero si usted es un oidor olvidadizo, por eso dice la palabra, el que tenga oídos que oiga, porque esto es lo que Dios está hablando para este tiempo. Dios nos está preparando a nosotros, Dios está preparando nuestra vida para que nosotros realmente caminemos en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Y sabemos que los tiempos son malos y que la venida del Señor está pronta y que nosotros necesitamos buscar esto que nos conviene a nosotros, ¿verdad? La liberación de nuestra vida. Mire qué tremendo. Entonces dice que tiene que caminar en integridad. El pecado viene para deteriorar y para destruir nuestra integridad. Así es, hablábamos de la integridad en la prédica anterior y hablábamos que integridad tiene que ver con una sola pieza, no una persona de doble ánimo que hoy dice sí, mañana dice no, una persona endeble que no está afirmada en el camino del Señor, una persona que tiene doble cara, que cuando está delante de una persona es una, cuando está delante de la otra persona es otra. Es una persona que no tiene su mismo carácter, no tiene un carácter de una sola pieza, sino que su carácter es variable y su carácter se dispone a sus emociones. Cuando nosotros dejamos que las emociones, ¿verdad?, nos gobiernen, entonces nosotros empezamos a ser personas que no tenemos un solo carácter, sino que cada vez que entramos en posiciones o en problemas, cambiamos de carácter y venimos a ser arrogantes y venimos a ser, ¿verdad?, malos y venimos a ser malcriados y venimos, como dice algunas personas, yo soy un fosforito que si me prende me enciende. Usted tiene que romper con eso ya. Usted no puede seguir teniendo ese tipo de carácter delante de Dios, porque Dios quiere integridad en su vida. Usted no puede, que no se metan conmigo porque yo soy fiera, que yo soy enojada. Entonces usted todavía no conoce al Señor. Usted todavía no ha entregado su vida totalmente al Padre y tiene que empezar a entregarle su vida totalmente a Dios para que esas áreas empiecen a cambiar, y usted tiene que empezar a renunciar a esas áreas que a usted lo que le traen son problemas. Amén. A veces nosotros siempre estamos buscando justificación y le estamos echando la culpa a otros de nuestro pecado, de nuestro mal carácter. Es que ella me hurgó, y que él me hurgó y que no sé qué. No se vale. En Dios no se vale esto. Usted no puede estarle echando la culpa a otros de su mal carácter. No puede echarle la culpa a otros de su mala integridad. Dice Dios que quiere gente íntegra, y gente íntegra es una sola pieza. No podemos nosotros, ¿verdad?, vivir con doble ánimo o vivir como la gente del mundo impía. Tenemos que aprender a imitar a Dios, ser ejemplo de parte de Dios, porque realmente Él quiere que seamos como Él. Amén, gloria al Señor. Entonces dice también que cuando nosotros no tenemos integridad, el pecado nos viene a deteriorar y nos viene a destruir. No solo viene a destruirnos a nosotros, viene a destruir su familia. Usted viene a destruir su familia con sus malas actitudes, con su mal comportamiento, viene a destruir los que están cerca suyo. Entonces venimos a destruir realmente nuestra familia y nuestra propia vida. Amén. Muchas veces nos encontramos dañando a personas de nuestra familia, ¿verdad? Venimos a dañar nuestra familia y dañamos a los que amamos, porque si usted se pone a pensar, cuando usted abre su boca y le dice una mala palabra a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, a sus hermanos, esas palabras usted ya no las puede recoger.
y usted viene a herir un corazón, viene a herir a una persona, y son cosas que se van quedando como marcas. Es como que usted tira un latigazo y le deja una marca en el cuerpo a la persona. Entonces muchas veces nosotros venimos a dañar, por la iniquidad que tenemos, venimos a dañar las personas que amamos. Y si usted se pone a pensar, muchos de nosotros a veces la amargura viene por pasado, por matrimonio, por problemas que usted tuvo, y a veces las demás personas no tienen la culpa. Es como cuando los padres dañan a sus hijos porque tienen ira, les pegan y les pegan salvajemente. Entonces ahí mire qué pecado tan tremendo, ¿verdad? El que nosotros, los estados de ánimo nos hacen dañar a otras personas y venimos a herir y no nos importan, o a veces no nos damos cuenta, porque muchas de las situaciones que pasan no nos damos cuenta porque estamos actuando en nuestras emociones y venimos a deteriorar nuestra familia. Mire qué tremendo. La iniquidad causa enfermedades y aflicciones en el espíritu, alma y cuerpo. Amén, así es. La iniquidad causa muchas enfermedades y muchas aflicciones. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es todo tipo de pecado, inmundicia. La iniquidad siempre ha venido y está ahí en la sangre de nosotros. ¿Por qué? Porque viene de Adán, esa es la iniquidad, ¿verdad? Del pecado desde el principio de la concepción de nosotros. Muchos de nosotros nacemos ya con pecados en la sangre. ¿Por qué? Porque nuestros padres quizás adultaron, quizás nuestros padres pecaron y cometen pecado en muchas áreas como adulterio, fornicación, robo, mentira, rencor, odio, resentimiento, falta de perdón. Hay muchas áreas en nuestros padres que es la iniquidad que a nosotros nos heredan. Pero aquí es donde viene el Señor a limpiar, a purificar esa iniquidad, ¿verdad? Y en las tres partes de nuestra vida, en las tres partes de nuestra vida puede haber contaminación de pecado, que puede haber pecado en el cuerpo, puede haber pecado en las emociones, que verdad es el alma, y puede haber pecado en el espíritu, porque muchas veces nosotros podemos contaminar nuestro espíritu, ¿verdad? Podemos contaminar nuestro espíritu a través del pecado. Y entonces necesitamos nosotros liberar nuestra vida y quebrantar las maldiciones de herencia, quebrantar los ancestros, las maldiciones ancestrales que han sido heredadas en nosotros. Y esto se repite porque es una generación, se repite y se repite, de la abuelita, de la mamá, de la tía. Vienen todas esas maldiciones de herencia a quererse injertar en su vida, y usted tiene que aprender a discernirlas. Si su comportamiento tiene que ver con los pecados de su mamá, de su papá, si su comportamiento tiene que ver con sus pecados, los pecados de su abuela, de su abuelo, todo eso, porque tenemos un árbol genealógico. Nosotros venimos de una cabeza y todo eso baja hasta la vestidura, como le dice el libro de Salmo. Entonces ese árbol tiene un tronco, y ese tronco, ¿verdad?, es el que sujeta las ramas, y son las generaciones que vienen a nacer. Son las generaciones que vienen a nacer, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso vemos en la palabra del Señor que dice que la bendición llega hasta la cuarta generación, pero la maldición también. Hay bendiciones que tenemos de herencia, pero también hay maldiciones que nos heredaron, que nosotros las tenemos que cortar desde el ombligo. Amén, gloria al Señor. Vamos a la palabra en el libro de Lucas 7. En esta mañana, mire qué tremendo, Lucas 7:50. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire qué tremendo. ¿Cómo viene la liberación a su vida? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la cruz. Pero también viene por medio de la fe. Si usted tiene fe en ese Dios que es todopoderoso, usted no va a tener temor de lo que hay en usted. Usted va a tener esa fe de que Dios lo liberta, que Dios lo libera. ¿Por qué? Él es el que tiene la autoridad. Es el que vino a libertar a los cautivos, dice la Biblia en el libro de Isaías. ¿Quién vino a libertar a los cautivos? Cristo Jesús. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a sacar de prisión a los que están prisioneros. Porque ciertamente hay mucha gente que anda caminando por la calle, pero no es libre.
están atados, están prácticamente muertos en delitos y pecados, o sea, en pecado. Mucha gente está muerta y camina por la vida y camina por las calles, pero ellos están muertos ya, porque están muertos en delitos y pecados. Pero ¿quién vino a libertar a los cautivos? El Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó ese precio de sangre, Él pagó esa agonía que Él tuvo en esa cruz para libertarnos a nosotros. Si usted ve, el Señor fue crucificado, fueron clavados sus manos, fueron clavados sus pies, fue clavado ahí en esa cruz, fue atravesado con una lanza en su costado, fue coronado con una corona de espinas, donde aquí realmente está el alma. Mire, aquí está el alma. Y aquí Él soportó esa corona de espinas y fue oprimido. ¿Por qué? Porque en el alma están todas las emociones y los pensamientos. Y Él soportó esa corona de espinas para libertarlo a usted y a mí de la opresión satánica, de la opresión del pecado. Ahí nos libertó Dios en esa cruz. Por eso es que Él soportó todas esas cosas y fueron específicas las cosas que acontecieron en la cruz del Calvario. Y fue derramada su sangre en ese madero, que ese madero era la maldición que había sobre usted y sobre mí. Había maldiciones heredadas de iniquidad y todo, y ahí el Señor las rompió a través de su sangre, las quemó a través de su sangre, y a usted lo hizo libre en esa cruz. Por eso nosotros tenemos que apropiarnos de la libertad en Cristo Jesús. Tenemos que apropiarnos de esa liberación que nos heredó el Padre. Entonces, por eso dice, y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tienes que tener fe para libertarte. Tienes que tener esa fe en el Señor Jesucristo para poder ser libre. Amén. Dios quiere sanar las partes afligidas y confundidas por el enemigo, porque sabe que el pecado trae aflicción, el pecado trae tristeza, el pecado trae desesperación y el pecado también trae ansiedad. Mire qué terrible. El pecado trae aflicción. No podemos estar alegres cuando estamos en pecado. Estamos afligidos porque estamos en pecado. Estamos afligidos y confundidos. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que trae. Aflicción y confusión cuando entramos en pecado. Por eso tenemos que cuidarnos de no caer en el pecado. Por eso la palabra dice que cuando usted viene a Cristo, usted se libera. Pero cuando usted vuelve atrás, dice que 7 demonios más vienen a meterse a su cuerpo. ¿Por qué? Porque viene a ser peor que al principio. Por eso no podemos poner la mirada en el pasado. No podemos regresar atrás, sino que constantemente tenemos que caminar liberándonos, santificando nuestra vida y limpiando las áreas que a Dios no le agradan. Esas áreas que lo que nos traen son enfermedades, nos traen tristeza y confusión a la vida de nosotros. Muchas enfermedades no vienen del Señor, sino que vienen del mismo pecado. Del mismo pecado, ¿verdad? Porque el pecado trae muerte. Y si el pecado trae muerte, le trae muerte a mi cuerpo. Mi cuerpo, dice, está muerto en delitos y pecados. Por eso es que muchas veces las enfermedades vienen a través de herencias y nosotros tenemos que renunciar a esas herencias malditas, a esas herencias ancestrales que han sido heredadas. Dice, ay, mi abuelita padecía de cáncer, yo también. Mi abuelita padecía de alta presión, yo también. Mi abuelita padecía. Y entonces usted está declarando que eso también le pertenece a usted cuando Cristo ya pagó en la cruz. No podemos seguir declarando enfermedades en nuestra vida, sino que más bien tenemos que eliminarlas, cortarlas y renunciar a ellas. Amén, por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo, pero su fe tiene que estar arraigada en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos que actuar. Pero el Espíritu Santo anhela salvar estas áreas de nuestra vida. ¿Verdad? Él quiere que seamos personas libres, íntegras. El Espíritu Santo desea limpiar cada área de nuestra vida. Es necesario limpiarla, es necesario renunciar, es necesario, nosotros mismos podemos autoliberarnos de todas las maldiciones que nosotros conocemos. Revise el árbol genealógico suyo, de su familia, revíselo. ¿Qué enfermedades son las que han estado atacando su familia? ¿Cuáles son las cosas que han estado atacando su familia? Y no solo enfermedades, hay también herencias malditas de accidentes, hay herencias, ¿verdad?, de adulterio, hay herencias de brujería, hay herencias de incredulidad, hay herencias de mentira, hay un montón de herencias de maldiciones que nosotros tenemos que renunciar a ellas y cortar ese hilo, ¿verdad?,
que ha entrado en nuestra vida. Nosotros somos tripartitos y tenemos 3 funciones. Amén. Una, ¿verdad? Y la más importante es el espíritu. Nosotros somos más espíritu que carne. Acuérdese bien que la palabra a nosotros nos habla que el Señor sacó al hombre del polvo, de la tierra. Pero el polvo estaba muerto, la tierra estaba sin vida. Pero dice que Él sopló aliento de vida en esa tierra para que esta tierra cobrara vida. Él sopló de su espíritu, por eso es que somos hijos, porque sopló. ¿De dónde sopló usted? De aquí, de su vientre. Entonces Él sopló aliento de vida en la tierra y formó al hombre. Mire qué tremendo. Entonces nosotros realmente hemos sido concebidos por Dios. Entonces lo que importa más realmente tiene que estar y lo que más tiene que cuidar usted es su espíritu. Es el espíritu. Dice, el espíritu nos correlaciona con Dios y a lo que es santo y divino. El alma, que es la otra parte, relaciona lo interior del hombre hacia sí mismo. En el alma están mis emociones y mis voluntades. Por eso es que usted dice, Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, hay una parte que no puede Dios, sino que es su voluntad, su alma. Esa es la parte donde usted tiene que trabajar y yo tengo que trabajar. Todo no lo va a hacer Dios. Dios tiene que ver con su espíritu, pero su alma tiene que transformarla a usted. Tiene que poner usted de su parte, tiene que accionar usted, tiene que cambiar usted, tiene que usted tomar la decisión de renunciar a eso que le agrada al diablo, pero no le agrada a Dios. Esas áreas que nosotros tenemos que renunciar a ellas y sacarlas de nosotros para nosotros tener libertad. Si no, vamos a seguir atados, presos y cautivos. Y no vamos a ser libres. Necesitamos borrar ese pasado que ya en el Señor está enterrado. Amén. Dice que sus pecados ya los aventó al fondo del mar, pero usted los vuelve a recordar, usted los vuelve a traer a la luz, usted los vuelve a traer a su mente, y eso es lo que cautiva el alma. Amén. Y aún su cuerpo. Aún su cuerpo. Acuérdese la predicación de los huesos secos que le prediqué de Ezequiel. ¿A dónde está la vida? En los huesos. Y eso es lo que el enemigo ataca a través del pecado. El espíritu y el alma. El alma relaciona al interior del hombre, amén. Asimismo. El cuerpo interrelaciona lo interno con lo externo o del mundo. El disfraz, este es el disfraz, el cuerpo. ¿Verdad? Porque a veces es disfraz. Usted anda bien arregladita, bien bonita, pero por dentro anda triste. Por dentro no está bien. Por dentro está confundida. Por dentro está afligida. Y la cara aparenta otra cosa. O cuando aparentamos ser buenos también, pero solo es el rostro. Pero por dentro no somos buenos. O cuando aparentamos andar en santidad y no es así. Este solo es el disfraz. Como habla aquí, mire qué tremendo. El cuerpo interrelaciona lo externo con el mundo, ¿verdad? Lo interno con lo externo del mundo. O sea, adentro hay una vida. Por fuera aparentamos otra cosa. Pero yo le voy a decir una cosa que yo le he visto. Y es que cuando nosotros estamos en pecado, el rostro de nosotros cambia. Parece que se manifestaran los demonios a través del rostro. Sus ojos, que son las puertas del alma, dicen mucho. Por eso es que el Señor libera a su pueblo de muchas maneras. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 4:12. Vamos a ir a Hebreos. Quiero que esté aprendiendo. Y si es posible, saque una libreta y anote, como lo está haciendo una sierva que yo conozco, muy sabia y muy inteligente. Porque a veces a nosotros el Satanás nos roba la sabiduría del Señor y nos pone como tontos, pero hay que ser más sabios que el enemigo, más sabios que la serpiente, dice la palabra. Porque en este tiempo el enemigo nos está robando demasiado. Familias, nos está robando finanzas, está robando todo. Entonces tiene que ser usted más sabio que el enemigo. Hebreos 4:12. Me dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. Amén. Eso declaro y profetizo en esta mañana. Que esta palabra entre y penetre como espada y que alcance hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. Que le entre a los huesos. Esta palabra le puede entrar a los huesos. Amén. Porque nosotros necesitamos que el cuerpo, el alma y el espíritu estén unidos, uno solo, que no estén divididos, porque al dividirse ahí es donde viene lo terrible. Necesitamos, ¿verdad? Y dice, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que la palabra nos enseña a nosotros a escudriñar nuestra alma. La palabra nos enseña a escudriñar nuestra vida. Necesitamos escudriñar nuestra vida, necesitamos escudriñar el alma. Meta ahí la mano en el alma y escudriñe qué es lo que hay ahí, porque ahí hay cosas escondidas, que esas son las que están dañando nuestra vida y están confundiendo nuestra vida. Amén. Hay una diferencia entre espíritu y alma. Y muchas veces, ¿verdad? Necesitamos que se pongan de acuerdo. No puede gobernar más el cuerpo que el espíritu. No puede gobernar más esta carne que su espíritu. No puede gobernar más las emociones que el espíritu. Tiene que gobernar el espíritu. Tiene usted que dejar que la gobierne Dios primeramente, su espíritu. Y después, deje para después el alma y deje para después el cuerpo. Acuérdese lo que dice el libro de Mateo. ¿De qué sirve, verdad? Que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, sino al que destruye el alma y el espíritu. Porque ciertamente este cuerpo va a terminar en la tierra, porque de ahí vino. De la tierra salió y a la tierra volverá. Y este cuerpo va a ser comido por gusanos. Amén. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Mire qué tremendo. Estas cosas no nos gustan a nosotros. No nos gustan escucharlas, pero es la verdad, está escrita en la palabra. Tenemos a veces más dedicación por el cuerpo. Hay gente que idolatra su cuerpo, hay gente que cuida tanto su cuerpo, pero no cuida su espíritu. Hay gente que se pone vitaminas para verse ancho y se verse grande, y las mujeres para verse más, y ahí cuidando el cuerpo, pero descuidan el espíritu. ¿Y qué le sirve que cuide tanto su cuerpo si no cuida el espíritu? Tiene que cuidar su cuerpo y tiene que cuidar el espíritu, con una nutrición buena, comida saludable. Tiene que comer bien para que cuide este templo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tiene que cuidar este cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Pero a veces hay gente que cuida más el cuerpo que el espíritu. No podemos cuidar tanto el cuerpo y descuidar el espíritu. Amén. Dice, la carne y el espíritu no se llevan. Hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Exactamente. Hay una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Demasiada diferencia. Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, cuidar el espíritu, porque dice que la carne y el espíritu no se llevan. Pero si esta carne la sometí al espíritu, este es el templo, va a ser el templo del Espíritu Santo. Pero no puede habitar el Espíritu Santo, ¿verdad?, en una carne pecaminosa. Si este cuerpo yo lo cuido y cuido más el espíritu y hago que el espíritu descienda en mi cuerpo, entonces este cuerpo sí es templo del Espíritu Santo. Pero hay cuerpos que no son templos del Espíritu Santo. Amén. Porque ahí reina más la carne, reina más el mundo que el Espíritu Santo. La palabra neuma significa aliento o soplo. Neuma, aliento o soplo, ¿verdad? Gloria al Señor. El alma, la psicología es la ciencia que estudia el alma, o sea, la mente. Los psicólogos dicen que tienen mucha respuesta para nosotros. Quien tiene la respuesta para nosotros es Dios. La mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. No podemos dejarnos seducir por la mente. No podemos dejarnos seducir por el alma.
Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque Dios está dentro de nosotros, con su Espíritu. Este templo lo tengo que utilizar para que reine y gobierne el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para ser espirituales necesitamos ¿qué? ¿Qué necesita usted para ser espiritual? Para ser una persona espiritual, no carnal. Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Meterme en el vientre de mi mamá otra vez, como dijo Nicodemo. No seamos como Nicodemo. Nacer de nuevo es abandonar la vieja mujer y el viejo hombre, el pasado, el pecado, ya no vivir como vivíamos antes. Dios tiene que mudarnos, que cambiarnos. Y eso viene a través de la restauración y de la liberación. Dios es el único que puede liberar tu alma. Dios es el único que puede liberar tu cuerpo. Pero nosotros tenemos constantemente que estar en la liberación, y la liberación se cuida, porque la liberación, a veces, usted se libera hoy y mañana vuelve a estar endemoniado, porque le abre puerta al enemigo, porque le abre puerta al pecado, porque le abre puerta al pasado, porque le abre puerta a los pensamientos mundanos. ¿Qué es lo que está morando en su mente, en su alma, en su espíritu, en sus emociones, su cuerpo? ¿Qué está sintiendo en su cuerpo? Está prestando su cuerpo para cosas que no tiene que prestarse. Nacer de nuevo no es meterse en el vientre otra vez, es morir a la carne, a las emociones, al pecado, morir al deleite, morir a la vanidad. Ay, santo. El alma necesita ser renovada y sanada. ¿Por qué? Porque hay heridas internas en el alma. Hay heridas internas. Amén. Sabemos que hay heridas del pasado que usted tiene que sanar. Y hay personas que dicen, no, yo no voy a perdonar. Así me voy a morir. Que la perdone Dios. Ay, ay, ay. Si usted no perdona, tampoco Dios la va a perdonar a usted. Y usted está pidiendo perdón a cada rato por las fallas, por los pecados que comete. Que nosotros pecamos a cada rato con los ojos, quizás no con adulterio, pero con los ojos, con los dichos de la boca, con la actitud, me enojo. Pecamos. Y nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no perdonamos. Perdonamos, pero no olvidamos. Es que me hizo, es que esto, es que el otro, y está guardando, y está guardando, y está guardando, y está guardando. ¿Y qué es lo que tiene? Un basurero en el alma. Tenemos que perdonar por completo y olvidar también. Y cuando usted perdona, usted es libre. Si no perdona, está atado, está atada. Necesitamos perdonar de corazón, ¿verdad? El buen pastor. Lucas 4:18. Vamos a leerlo ahora. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos. Usted es la ungida. Él ha ungido con su aceite, con su presencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer si Él la ungió? Predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? A los ricos. No, a los pobres. A los pobres, a los que están sin nada de palabra. Predicar a los pobres en el espíritu. Porque hay gente que lo único que tiene es tan pobre y tan pobre y tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pobres en el espíritu, tan seco. No hay palabra, no hay presencia, tan seco. Aunque digan que son ricos y tienen mucha plata, pero tan secos. Son pobres en el espíritu. Necesitamos predicarle a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quiénes? Ya vio que el pecado quebranta el corazón. Mire qué tremendo. El pecado quebranta el corazón. ¿Y quién lo puede sanar? Jesucristo.
Dice, para predicar a los cautivos. ¿A quiénes? A los que están presos. Libertar a los cautivos. Predicar libertad. Amén. A los cautivos, a los que están presos. Declarar la libertad sobre ellos. Mire qué tremendo. Para predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿De dónde viene la liberación? De la palabra. Por eso dice, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre usted. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para libertar, para predicar el Evangelio en todo momento y en todo lugar. Necesitamos hablar la palabra, gritar la palabra a todo el mundo. Tenemos que predicar las buenas nuevas. Buenas nuevas, lo que viene. Amén, buenas nuevas. Para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Y libertar a los cautivos, ¿verdad? Mire que también en Lucas está, en Isaías está. Libertad a los cautivos. El Señor vino a libertar a los cautivos. ¿Qué es lo que destruye el alma? Lo que destruye el alma también destruye el cuerpo. Lo que destruye el alma también destruye el cuerpo. Mire qué peligroso. Lo que destruye el alma también destruye el cuerpo. Un quebrantamiento emocional y mental. Cuando viene ese quebrantamiento al corazón, amén, es porque la gente todavía está enferma de su corazón, enferma en su vida. Hay cicatrices, hay heridas, porque retienen muchos recuerdos dolorosos del pasado. Si ya le dolió, sánese, échese alcohol, le va a arder, le va a doler, pero se va a sanar. Sanémonos del corazón, porque ese corazón, si no se sana, va a estar quebrantado. Necesitamos soltar los recuerdos del pasado, los dolores del pasado, porque esas heridas se tienen que cerrar. Tenemos que cerrar esas heridas, esas cosas que vivimos en el pasado, de la niñez, y vivimos recordando, y pobrecita yo, y no me querían, y me pegaban, y me rechazaban, y me hicieron esto, me hicieron lo otro. Ya usted viniendo a Cristo tiene que renunciar a todo eso, al pasado, para que viva en paz, para que viva en gozo, para que viva en alegría, perdonando. Cuando hay una herida en el corazón está fragmentado. Cuando hay heridas en el corazón está fragmentado. Y sí, imagínense que somos heridos a cada rato y lo seguimos siendo por gente que ya no lo dañen. Cuando usted ya está sana, ya no lo dañan las palabras. Cuando ya se sanó, ya no lo dañan las heridas. Ya pueden decir de usted lo que sea del pasado, ya no lo daña. Pero eso demuestra que se sanó. Es difícil pensar bien, ¿verdad? Se necesita sanidad interna para pensar bien. ¿Por qué la gente siempre piensa mal de los demás, habla mal de los demás, desea cosas malas para los demás, maldicen a los demás? ¿Por qué? Porque no es sano su corazón. No ha habido una sanidad interna. Quizás a veces usted viene al Señor y dice aleluya, gloria a Dios, y se sonríe con los hermanos, pero dentro suyo, internamente, usted no ha sido sana de sus emociones, no ha sido sana de su mente. Posiblemente tuvo traumas en un matrimonio, posiblemente tuvo traiciones en amistades, quizás confió en alguien y le robó, quizás hay tantas cosas que pudieron traumar su vida a través de los daños, de las traiciones, del robo, de muchas cosas, de humillación, tantas cosas que pueden suceder en su vida, violaciones, abusos, tantas cosas. Son traumas y que esos traumas no lo dejan pensar bien, no lo dejan hablar bien. Lo que hay es amargura, resentimiento, rencor, odio, y eso es lo que sale de su boca. Eso es tremendo. Mire qué tremendo. ¿En dónde? En la mente, en las emociones, en la memoria. Necesitan ser renovados, necesitan ser libertados, necesitamos
ser liberados. ¿Cómo sanarnos? Necesitamos un encuentro. ¿Con quién? Con Dios, con Jesús, con el Salvador y el bautizo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos liberarnos solos, ¿verdad? Si no interviene el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros ya teniendo esa unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, nosotros podemos autoministrarnos, renunciar al pecado, renunciar a los malos pensamientos, renunciar al resentimiento, renunciar al odio, renunciar a ese corazón fragmentado, esa alma que está fragmentada porque está partida en varias pedazos. Necesitamos que ese corazón vuelva a latir, vuelva a vivir para que este cuerpo esté totalmente sano. Necesitamos ser renovados. La liberación es el que trae la renovación de su espíritu, la renovación de su alma, la renovación de su cuerpo. Necesitamos ser renovados a través de la liberación de nuestras vidas. Necesitamos un encuentro con Dios, un corazón nuevo y un espíritu liberado. Mire qué tremendo. Dios puede poner un corazón nuevo dentro suyo. ¿Sabe que muchas personas tienen miedo a los ataques? Tienen miedo, ¿por qué? Porque en el pasado quizás hicieron cosas que dañaron a otras personas y hoy por hoy tienen miedo a esa cosecha, tienen miedo a que les hagan daño, a que vengan las cosas malas a su vida. Yo le voy a decir una cosa, muchas de las cosas que pasan en los hogares, como manifestaciones de demonios, visitaciones y todas esas cosas tienen que ver con los ancestros. Otras cosas, muchas enfermedades también tienen que ver con maldiciones de herencia. Sabemos nosotros que el pecado trae muerte, el pecado trae enfermedad y mucha gente que ha entrado en brujería, en hechicería, en cosas vanas, eso fue en engaño del infierno, engaño de Satanás. Han venido muchas enfermedades a sus cuerpos y nosotros tenemos que aprender a renunciar, a pedir perdón, a liberarnos de esas ataduras o a liberarnos de esas cosas que vinieron a través de las puertas que abrimos al pecado. Porque hay muchas puertas que nosotros abrimos al pecado en el tiempo pasado, aunque nosotros ya hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a liberarnos, a declarar liberación en nuestra familia, en nuestros hijos, porque muchos de nosotros hoy por hoy, aún siendo cristianos, le hemos heredado a los hijos maldiciones. Tenemos que quebrantarlas, tenemos que desecharlas, tenemos que quemarlas, todas esas maldiciones que nosotros mismos le heredamos a los hijos. Hoy por hoy tenemos la autoridad de Cristo para quebrantar, para subyugar todas esas maldiciones que vinieron a nuestras vidas y las podemos quebrantar a través de la cruz. Amén. Juan 7:37. 7:37. En el último día más grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Mire qué tremendo, qué poderosa palabra. Dice, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Ay, santo de la gloria. ¿Qué va a correr dentro de usted? ¿Pecado? ¿Iniquidad? ¿Maldición? No. Van a correr ríos de agua viva. El que cree en él. Por eso le dijo a aquella mujer: tu fe te salva. Ve en paz. Porque mi fe puede libertarme. Mi fe en el Cristo de la gloria, el que pagó por mí, el que me redimió, el que me santificó, el que me justificó, Él puede libertarme. Y dijo: consumado es. Por eso es que la liberación viene a través de la cruz, a través del pago de la sangre de Cristo,
Ahí viene la liberación a nuestra alma. Necesitamos renunciar y quebrantar las maldiciones que han estado operando en nuestra familia, en nuestra vida, y necesitamos quebrantarlas. Hombres, mujeres sin culpa y sin tacha. Un alma restaurada y un cuerpo saludable. Amén. Dios quiere gente íntegra. Por eso le prediqué la vez pasada de la integridad. Dios está buscando que nosotros renunciemos al pecado, nos liberemos del pecado y declaremos esta palabra. Declaramos esta palabra donde dice el Señor, el que cree en mí, ¿verdad? Dentro de ellos correrán ríos de agua de vida. Gloria al Señor. Tercera de Juan, mire. Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Mire qué lindo. En todo quiere Dios que seamos prosperados. Muchas de las personas, familias enteras, hay una persecución de ruina y una persecución de miseria, de pobreza. ¿Y sabe por qué ha venido esto? Porque en los ancestros practicaron brujería, practicaron hechicería y cobraban por esa brujería y por esa hechicería. Entonces ha venido arrastrando un espíritu de pobreza, de miseria. En nuestros ancestros se practicaron tantas cosas que nosotros no las conocemos, porque no conocemos los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, que no sabemos qué cosas practicaron y ellos se fueron en contra de Dios y por esas cosas vinieron muchas maldiciones. Hay muchas maldiciones de herencia a causa del pecado. Vino mucha muerte también a causa del pecado. Y nosotros necesitamos saber cuáles son las áreas en que el enemigo nos ha perseguido a nosotros y que nosotros tenemos que cortarlas porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y así como prospera tu alma. Amén. La salud física está relacionada con la sanidad del alma. Mire, la sanidad comienza en el espíritu. Hay mucha gente que espera sanidad del cuerpo, pero solo hay una sanidad por un tiempo y vuelven a caer. Mire qué tremendo, vuelven a caer, esperan sanidad, se sanan por un tiempo y vuelven a caer, porque el alma todavía no está restaurada. ¿Por qué vienen los ciclos de enfermedad? ¿Por qué Dios sana y la enfermedad vuelve de nuevo y todo eso? ¿Por qué? Porque el alma no está restaurada. Posiblemente usted se libere ahora, pero vuelve otra vez el enemigo a cautivarle el alma, sus emociones, sus pensamientos, se los vuelve a cautivar porque la puerta se volvió a abrir con una mala palabra, con una murmuración, con una cosa que usted dijo mala contra alguien. Entonces se vuelve a abrir la puerta, vuelve a entrar otra vez la enfermedad y vuelve a cautivar el alma. Amén. Por eso no podemos nosotros, tenemos que cuidar nuestra liberación. Cuando Dios nos libera de las ataduras, de las cosas malas, nosotros tenemos que cuidar esa liberación. La liberación se cuida. Enfermedad del alma por el divorcio o por el divorcio suyo o de sus padres. Palabras hirientes en la niñez que causan resentimiento y temor. Abuso físico, golpes, maltrato que sufrió el cuerpo. De todo eso viene lo que es, ¿verdad? El odio, la amargura, el rencor. Abusos emocionales, maltrato verbal, afecta la relación con la pareja, con los demás. Hay inseguridad y hay pecado. Amén. Que esclaviza. Hay muchas cosas que nosotros venimos acarreando a través de las cosas que estamos viviendo y quizás se quedaron establecidas en el alma, ¿verdad? Palabras hirientes que causan resentimiento, amargura y también temor. Hay muchos niños que son inseguros por el maltrato que les dieron cuando eran niños. Son muy inseguros, no pueden tomar decisiones propias. Siempre buscan la mamá o el papá para que tomen ese tipo de decisiones. Esa persona es endeble, es insegura, es de doble ánimo porque los padres así los maltrataron, ¿verdad? Hay abuso, hay manipulación, abusos emocionales, maltrato verbal.
Pablo habla de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, ira, envidia, borrachera, orgía. Estas obras destruyen toda nuestra vida. Amén. Usted sabe que cuando hay padres abusadores o padres que son lasciviosos, los hijos son candidatos al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Los hijos, nosotros le damos maldiciones a los hijos y nos queremos lavar las manos como Pilato. Nosotros necesitamos libertar a nuestros hijos de esas ataduras y nosotros mismos las cabezas. Por eso es bien importante cuando usted pone las manos sobre su hijo y lo bendice. Porque quizás en el tiempo que usted fue impío, usted lo maldijo con sus palabras. Usted lo maldijo abusando verbalmente o manipulando verbalmente. Necesita ministrar a sus hijos, poner su mano en la cabeza de sus hijos y bendecirlos. Bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es algo muy poderoso y que viene desde la palabra en el Antiguo Testamento de Moisés, de Abraham, que bendecían sus hijos. ¿Por qué? Porque hay maldiciones que están operando en sus hijos y usted no se da cuenta que vienen de nosotros los padres. Y necesitamos aceptar que nuestros hijos fueron criados por nosotros y que la vida que tuvieron no fue una vida, ¿verdad?, en Cristo y no fue una vida tampoco, por eso dice la palabra, mire qué tremendo, dice que Él perdona al ignorante. Dios perdona la ignorancia de nosotros cuando criamos los hijos en pecado, haciéndoles daño y todo porque nosotros no teníamos conocimiento de la palabra. Pero ahora podemos restaurar todo eso. Por eso me encanta cuando habla el Señor de Elías. Elías es un restaurador profético. Elías vino a restaurar la vida de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Ese es un manto profético tremendo de la restauración que nosotros podemos hacer con nuestros hijos. Y si nosotros restauramos nuestros hijos, también vamos a restaurar su alma y su alma se va a restaurar con otros y ellos se van a restaurar con nosotros. Amén. Es bien tremendo esto. Pablo habla de las obras de la carne, ¿verdad? Pablo era muy tremendo en esto de las obras de la carne y hablaba del pecado. Dice que todos estos pecados causan enfermedades emocionales, mentales y físicas. Existe la sanidad natural y la sobrenatural. El médico de médicos, ¿quién es? Jesús. Mire, existe una sanidad natural y una sobrenatural. La sobrenatural es la sanidad que viene a través del Espíritu Santo, amén. Y la otra es la sanidad que viene a través del hombre natural. Isaías 58:10. Es bien tremendo. Yo sé que hay muchas personas que no entienden muchas de estas cosas, pero yo he vivido enfermedades que no vienen del Señor, que son enfermedades espirituales puestas por maldad, ¿verdad? Como el cáncer. Algunas veces el cáncer no es puesto, pues Dios no pone las enfermedades, sino la iniquidad de nuestro pecado. Pero a veces hay enfermedades que son impuestas por el enemigo, por brujería. Y me ha tocado vivir estas áreas. El cáncer puesto por brujería es un gusano. Y esto lo viví con una hermana que le ministré liberación y el cáncer salió. Ella tiró el gusano en el baño y mucha gente puede decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no está en la Biblia, esto no. La liberación realmente es profética. Viene de la revelación del Espíritu Santo. Yo he podido ver liberaciones de enfermedades que realmente han sido impuestas por brujería, por santería, por cosas malas. No ha venido, ¿verdad?, como una enfermedad natural a causa del pecado, sino que han sido plantadas, esos árboles que plantan los brujos y todo eso en los cuerpos, pero Dios tiene el poder de liberar esos cuerpos y de sanarlos, ¿verdad? Y podemos nosotros entender que Dios es poderoso y que Dios está haciendo cosas nuevas para este tiempo. Dios no es un Dios que se quedó estancado en el pasado. Dios hace cosas nuevas. Por eso nos dijo a nosotros, mayores cosas harán en mi nombre. Para el que no entiende esto, mayores cosas harán en mi nombre. Para los que se preguntan, ¿cómo fue eso? ¿Y que de dónde viene eso? Que eso no lo entendemos. Mayores cosas harán en mi nombre. Estas cosas no las entienden los religiosos, ni los naturales, sino la gente del Espíritu. Amén. Por eso dice, las
cosas del Espíritu solo son para la gente del Espíritu. Y las cosas de la carne son para la gente de la carne. 58:10. Mire qué tremendo. Vamos terminando. Y se derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Si derramares tu alma al hambriento, qué poderoso, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ay, santo. Mire qué tremendo. Vamos a leer el 9. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Santo de la gloria. Ay, ay, ay. Mire, lea Isaías desde el 8 hasta el 10 para que entiendas muchas cosas que Dios nos habla. Si derramaras tu alma al hambriento, cuando queremos la liberación de nuestra alma, y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Eso lo recibo yo, porque me encanta esto. Eso lo recibo yo de parte del Padre. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos tener un encuentro realmente con el Padre? Necesitamos tener un encuentro realmente con el Padre para nacer de nuevo y entender las cosas del Espíritu, porque para eso es. Así, de esa manera, la gente espiritual entiende las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu solo las entienden las personas que son del Espíritu. Isaías 41:4, mire. Y yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Quién le dijo esto? David. David constantemente le pedía liberación al Señor. David pasaba adorando a Dios de una manera poderosa y le decía, Señor, ten piedad de mí y sana mi alma. Mire, le voy a leer desde el 1 y con eso terminamos. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo liberará el Señor. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor, y en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que hace Dios? Nosotros tenemos que buscar a Dios para que sane nuestra alma, nuestra vida, y obtener esa liberación total para su venida, porque realmente dice que en santidad nadie le verá, y Dios está tratando de limpiarnos, de sanarnos, de restaurar nuestra alma, de donde vienen todas las cosas, ¿verdad?, que nos esclavizan, que los atan, y nosotros tenemos que ser libertados a través del Espíritu Santo. Usted puede autoliberarse, y si no, pues busque liberación, porque hay personas que tienen tiempos en las iglesias y realmente su vida no ha cambiado porque no ha habido una liberación para su alma. Dios les bendiga.